hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Darinka Corona y me da mucho gusto poderles volver a saludar. Hoy vamos a estar tratando el tema Dios nos capacita para su servicio. Vamos a estar meditando en la palabra de Dios allá en Éxodo 31 del 1 al 11. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Me parece asombroso todo lo que el Señor le está diciendo a Moisés, y yo me imagino a Moisés escuchando al Señor y quizá no entendiéndole nada de lo que Dios le estaba diciendo cuando le decía el arca y el propiciatorio y las vestiduras de los sacerdotes y la mesa y el candelero, y Moisés diciendo así como: ¿de qué me está hablando el Señor? Y o sea, no, cuando le decía: y le vas a hacer esto al tabernáculo y las medidas de este tamaño, y le pondrás unas cortinas de púrpura y vas a poner unas piedras por aquí, y a Moisés anotando y sin saber exactamente lo que Dios le estaba diciendo, pero Dios sí sabía lo que estaba diciendo. Dios ya tenía sus planes e incluso los recursos y las personas que necesitaba para llevar a cabo la obra. Así que Dios le dice a Moisés: tú no te preocupes, tú solo di sí, que yo te voy a dar todo. Y es lo mismo hoy en día, solamente tenemos que decir sí y el Señor nos va a proporcionar todo. Lo primero que vamos a aprender en el versículo 1 y 2 es que Dios sabe a quién llama. Yo veo a un Dios que sabe el nombre de la persona a la que llama, sabe de qué familia proviene, sabe a qué tribu pertenece. Y es lo mismo hoy en día, cuando Dios nos llama, sabe quiénes somos, sabe nuestro nombre, sabe nuestra historia familiar, sabe nuestros recursos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, los defectos que tenemos, nuestros miedos, pero aún así Él nos da la oportunidad de servirle y nos dice: ¿quieres servirme? Nos hace una pregunta: ¿quieres? Sé quién eres, sé qué tienes para darme, y como yo te voy a explotar al máximo. Cuando el Señor nos llama, pues nosotros tenemos miedo de decir sí, tenemos miedo de llevar a cabo la obra para la cual Él nos está llamando, pero en el versículo 3, 4 y 5 vamos a comprender que es importante que nosotros como hijos de Dios no le hagamos caso a nuestros temores, sino que hagamos caso a su palabra, porque Dios cuando nos llama no nos llama y nos deja sin recursos, sino que Él nos proporciona todos los recursos. Dice: yo le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Entonces, cuando Dios nos llama, Él nos llena del Espíritu de Dios, que es lo más importante y es lo más indispensable que nosotros necesitamos para llevar a cabo su obra. Nos da los recursos de la Biblia, de la oración, del ayuno, para que nosotros aprendamos a conocerle y de esta manera crecer en todas las áreas de nuestra vida. Entonces dice la palabra de Dios ahí en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Así que lo único que yo necesito para trabajar en la obra del Señor es el Espíritu Santo, es decir, sí,
y el Señor y el Espíritu Santo, y Dios se va a encargar de todo lo demás. Dice el versículo 6, y aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que yo les he mandado. Aquí podríamos pensar que este versículo es redundante cuando dice, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Dios pone sabiduría en el ánimo del corazón sabio. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es un corazón sabio? Y encontré allá en Proverbios, capítulo 16, versículo 21, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad del alma y medicina para los huesos. Aquí yo veo palabras como prudente, dulzura, entendimiento, prudente en su boca, gracia en los labios, dichos suaves. Así que yo creo firmemente que cuando la Biblia se refiere a corazón sabio, se refiere directamente al carácter. Entonces, resumiendo este versículo, dice que Dios pondría de su sabiduría en aquel que dice sí y que ha estado trabajando en su carácter. Creo que el carácter es importante en todo aquel que decide servir al Señor, porque cuando nosotros no tenemos un carácter que ha sido formado por el Señor, que hemos dejado que el Espíritu Santo fluya en nuestro carácter, entonces podemos llegar a dañar la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Así que si has decidido decirle sí a Jesús para trabajar en su obra, para obedecer lo que el Señor te ha llamado, deja también que Dios te capacite en tu carácter, deja que Dios arranque de nosotros la altivez, la arrogancia, el orgullo, la impaciencia. Que el Señor nos enseñe a ser personas templadas, bondadosas, mansas, porque hemos visto muchas veces cómo la falta de carácter en un siervo destruye la iglesia, daña la obra, da mal testimonio. Entonces creo que es una de las cosas importantes en las que debemos de dejar que Dios trabaje, y creo que Dios es el único, el Espíritu Santo es el único que puede cambiar esa área de nuestra vida, y que es muy importante. En los versículos siguientes, de ahí de Éxodo 31, del versículo 8 al 11, antes de que termine, pues vemos cómo Dios va mencionando cada parte del tabernáculo y dice, y sus utensilios, y sus utensilios, y sus utensilios. Creo que la obra que Dios nos llama a hacer debemos de considerarla una obra grande, una obra a la que le tenemos que tener respeto, honra, que requiere de detalles, que es asombrosa, porque Dios es un Dios que es detallista. Entonces nosotros debemos de cuidar cada detalle, y eso lo vamos a hacer entregándole nuestra vida al Señor para que Él trabaje con nosotros. Y por último dice, harán conforme a todo lo que te he mandado. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Sé que a veces nosotros nos gusta tomar caminos cortos, creemos que las cosas pueden ser mejor así, creemos que pueden funcionar mejor de esta manera, que una persona nos puede ayudar a llegar a donde nosotros queremos, pero hay una ordenanza de parte del Señor que se tiene que seguir al pie de la letra, que se tiene que hacer como Él dice, porque si no las cosas no funcionan. La fórmula correcta es hacerlo a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con los recursos que Dios te va dando. Entonces, hagámosle caso al Señor, obedezcámosle al Señor en lo que Él nos manda y seamos minuciosos en la obra en la que Él nos ha llamado a hacer. Yo te invito a que oremos, a que si hay un llamado que arde en tu corazón, no lo abandones, no dejes que muera. Echa mano de los recursos que Él nos ha dado, como su palabra, la oración, el ayuno. Conócelo, espera el tiempo en el que te tienes que mover, en el que te tienes que accionar, y hazlo a la manera de Dios y deja que Él te llene de su ciencia, de su sabiduría. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque a pesar de todo lo que conoces de nosotros, de toda la historia que sabes de nosotros, Señor, tú decides poner tus ojos en nuestra vida.
y tú crees que podemos hacer las cosas, que somos aptos, Señor, para tu obra. Gracias porque hasta hoy en día tú nos sigues dando la oportunidad de poder seguirte sirviendo, Señor. En la iglesia, afuera, en el trabajo en lo que nos has puesto, en la escuela, Señor. Enséñanos a aprovechar los recursos que tú nos vas dando, Señor. Hay una parte natural que nos toca hacer a nosotros, Señor, y de lo sobrenatural tú te encargas. Quítanos los temores para aprender a decirte sí, Señor. Quítanos las distracciones, Señor, nuestra mirada del mundo, nuestro corazón del mundo, para que podamos volver a enfocarnos en las cosas del cielo, Señor, a que nuestro corazón vuelva a arder por tu llamado. Enséñanos a confiar en que tú nos capacitas, Señor, en que tú nos llenas de ciencia, de sabiduría, tú traes los recursos, Señor. Danos un corazón dispuesto, Padre, en el nombre de Jesús, y también enséñanos a hacer las cosas como tú dices que se tienen que hacer, Señor, no a nuestra manera, no como nosotros creemos que es mejor, como tú piensas, Señor, que se deben hacer las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, pues te invito a suscribirte al canal, a darle like a los videos, a compartirlos, y que Dios te bendiga.